En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Freddy Mamani, quien mencionó pues, que mientras no se aprueben las elecciones judiciales, no se va a aprobar nada en Bolivia. También denunció que el gobierno estaría nuevamente buscando de boicotear las elecciones judiciales. Mamani ha dejado claro pues que de acuerdo al estatuto del MASI pues debería haber elecciones primarias y no está de acuerdo con lo que pretende hoy el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a las declaraciones que dio el vocal Tawichi. Mamani mencionó que hoy la economía está siendo mal manejado, no hay venta. Mencionó también que hoy este gobierno sigue adeudando a Bolivia. El diputado ha dejado claro que no se puede seguir pidiendo más préstamos porque la verdad que el gobierno tendría que empezar a priorizar, dejar de estar gastando en vano la plata. Hay miles de personales que se ha contratado en esta gestión que no están haciendo nada. También se gasta la plata, pues millones en publicidad. Entonces, ¿para qué quieren préstamos? ¿Para qué quiere préstamos si plata hay? Sino que la está mal invirtiendo este gobierno. Vamos a escuchar pasajes de la denuncia que dio al respecto el diputado Freddy Mamani. Bueno, ha habido para todo el pueblo boliviano indicar de que esta semana se ha convocado a una sesión plenaria, pero con la sorpresa de que no se ha incorporado el tema de las elecciones judiciales. Ustedes saben muy bien, y el pueblo sabe, la población movilizada, porque están pidiendo que de una vez por todas se pueda ya cambiar a las autoridades, ¿no? Se pueda elegir a las nuevas autoridades. Ellos ya han concluido este 31 de diciembre, al 2 de enero ellos han caducado totalmente. Ellos ya no son autoridades en este momento, en realidad ya no tenemos autoridades judiciales, aunque ellos se han autoprorrogado, y eso no elegir a las nuevas autoridades. Ellos ya han concluido este 31 de diciembre, al 2 de enero ellos han caducado totalmente. Ellos ya no son autoridades en este momento, en realidad ya no tenemos autoridades judiciales, aunque ellos se han autoprorrogado, y eso no existe absolutamente esa figura en ninguna de las normativas, ni en la Constitución, ni en las otras normativas no existe el tema de autoprorrogación, ¿no? Entonces, con mucha preocupación y con mucha pena, en esta semana hemos podido ver una agenda que se ha lanzado para tratar en la sesión sin las elecciones judiciales, sino más bien priorizando nuevamente los préstamos internacionales, ¿no? Créditos internacionales que están nuevamente queriendo endeudar a nuestro país, ¿no? Entonces, por todo esto, los hermanos y hermanas hemos sido muy claros de que mientras no exista, mientras no se trate, mientras no se apruebe el proyecto de ley que tiene que ver con las elecciones judiciales, no se va a tratar ningún proyecto de ley que pueda ser urgente, pueda ser necesario, por supuesto que sí, pero para nosotros lo más urgente es en este momento las elecciones judiciales, ¿no? Entonces, por eso se ha aplazado esta sesión, sino más bien estamos esperando. Se le ha dado una tarea al presidente de la Cámara de Diputados para que de inmediato pueda activar este tema del proyecto de ley que han enviado desde la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados para el tratamiento, pero resulta, hermana Paola, realmente hasta parece muy decepcionante, y la población tiene razón para enojarse con nosotros. Hay una comisión exclusiva para tratar este proyecto de ley y resulta que estos señores tienen que devolver ese proyecto de ley a la Cámara de Senadores. No sabemos el por qué. Realmente es muy preocupante. Ellos ya debían tratar, si tienen alguna observación, ya debían incorporar esa observación
y ya en esta semana deberían pasarnos a la sesión plenaria y nosotros tratar en la sesión plenaria ya para aprobar esto de las elecciones. En el fondo, nosotros estamos entendiendo de que no se quiere definitivamente elegir a las nuevas autoridades judiciales. Eso está en el fondo, más claro, y deben ser sinceros más bien los señores diputados que están a cargo de esta comisión, deberían ser sinceros para decir: hay una instrucción desde el gobierno para que no podamos elegir a las nuevas autoridades judiciales, pero digan con sinceridad al pueblo y no estemos con estas chicanerías de enviar o de retornar a la Cámara de Senadores. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación y nuestra mayor molestia, porque nosotros hemos pedido, inclusive con una medida de presión, con una huelga de hambre, hemos pedido en su oportunidad para que de una vez por todas podamos tratar y podamos aprobar las elecciones judiciales. Entonces, hermana Paula, para nosotros está totalmente claro de que mientras no se priorice las elecciones judiciales, no se va a aprobar ningún proyecto de ley. Pero, diputado, con esta decisión, ¿ustedes no están perjudicando a la población? El mayor perjudicado sería no tener en este momento autoridades judiciales, porque imagínense que en este momento ya no se tiene autoridades judiciales, aunque muchos han indicado de que son autoprorrogados y que todavía continuaría, pero de acuerdo a la normativa no tiene la posibilidad de continuar, y por lo tanto el tema judicial es tan importante para nuestro país, porque imagínense que todo está en función a las decisiones que tienen que tomar las autoridades judiciales. Cualquier tema que tengamos algún problema en los diferentes lugares, tiene que resolver las autoridades judiciales. Entonces, si no tenemos autoridades judiciales, en ese caso vamos a tener serios problemas, inclusive a la larga o a mediano plazo e inclusive en corto plazo. Pero, diputado, ¿cree que vea esa posibilidad? Porque ya va a ser casi un año donde no se va a lograr elegir a nuevas autoridades judiciales. Y estas autoridades, como los mencionan, prorrogados o autoprorrogados, siguen tomando decisiones, y mientras ellos estén, probablemente no se tengan nuevas autoridades, diputado. Esa es nuestra mayor preocupación, por eso es que mucha gente ya ha indicado de que ninguna decisión que ellos estarían tomando ya tiene validez, ya no tiene una decisión que pueda ser acatada por el pueblo. Entonces, por eso es que hasta este momento creemos que ellos o algunos ya han renunciado. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente de que el hecho de que ellos continuaran en este cargo, pues definitivamente ya es fuera de las normativas. Entonces, lo que corresponde más bien, y muchos ya vamos a ir viendo en esta semana, es posible que ya se active, inclusive indicaban de que a estos señores, por usurpar más bien funciones, deben ser detenidos inmediatamente. Entonces, estos temas se va a ir viendo, pero eso ya en la parte judicial. Pero para nosotros lo más urgente es trabajar el proyecto de ley que pueda garantizar la elección de las autoridades judiciales. Pero ahora, diputado, también tal vez me estoy equivocando y quiero que me aclare, parece un poco contradictorio decir de que estas autoridades ya no tienen legitimidad en las decisiones que ellos tomen, pero para las elecciones de judiciales se necesita que ellos también apoyen. Una vez que ustedes aprueben el proyecto, ellos son quienes tienen que llevar adelante. No. Ellos no tienen absolutamente ni ya nada que ver en temas ya de las elecciones. Estamos hablando de las elecciones judiciales. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia. O sea, a esos niveles estamos hablando. Estas autoridades ya han fenecido su gestión. Lo que corresponde en este momento es que nosotros tenemos que lanzar una convocatoria para la selección, ¿no?, de profesionales idóneos para que sean sometidos ante el soberano. En este caso, nosotros vamos a hacer la selección, y esa selección se tiene que derivar al órgano electoral. Y el órgano electoral es el que se encarga ya de someter ante el pueblo boliviano mediante una papeleta de sufragio, y
y el soberano decidirá quiénes van a ser sus autoridades. Por lo tanto, los señores en este momento del órgano judicial no tienen absolutamente nada que ver, ya no necesitamos a ellos en nada. Lo único que necesitamos en este momento es aunar esfuerzos absolutamente de todas las fuerzas políticas y aprobar el proyecto de ley, y con eso ya iniciar la selección y finalmente someter al soberano. Y ahora aquí viene otra pregunta, diputado. La propuesta de uno de los vocales que dice que se debe eliminar las primarias. Bueno, hay que diferenciar. O sea, uno es el tema de las elecciones judiciales. La otra propuesta que lanza ahora el señor Tawichi es que se pueda eliminar las elecciones primarias. Las elecciones primarias ya es para las elecciones generales para el presidente, vicepresidente. O sea, nosotros concluimos, ¿no?, el 2025. Ahí acabamos nuestra gestión, y antes de que nosotros concluyamos ya tiene que ya lanzarse la convocatoria, ya tiene que haber las elecciones. Hasta que nosotros hayamos concluido, inmediatamente las nuevas autoridades elegidas van a ser nuestras autoridades de nuestro país. Entonces, para este procedimiento es que el señor vocal Tawichi indica de que más bien eliminaremos las primarias. Hay una normativa, hermana Paola, es la 1096, la ley de partidos políticos. Ahí establece con mucha claridad que los partidos políticos tienen que someterse en una elección primaria. ¿Qué quiere decir? Es como una elección interna en cada partido político, de acuerdo a su estatuto orgánico. Entonces, en nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, Movimiento al Socialismo, en su estatuto orgánico indica de que tiene que haber una primaria, faltando ya un año para las elecciones generales. Entonces, eso significa que en esta gestión de 2024 tenemos que someter en una primaria a nuestros candidatos. O sea, dentro del instrumento político nosotros más o menos tenemos, hermana Paola, alrededor de más de 1 millón de, en este caso, de militantes. Entonces, esos más de 1 millón de militantes son los que tienen que participar en estas elecciones primarias. No sabemos cuántos podrán ser los que quieren ser presidenciables o vicepresidenciables, para que los militantes digan, ya, para mí este compañero puede ser el mejor representante por el instrumento, entonces ahí se elige. Entonces, ese es la primaria. Entonces, ahí es donde señor Tawichi está indicando de que esta primaria, más bien que no se lleve, sino que exista, al parecer, parece que quiere abrir un espacio que por el MAS puede presentarse un candidato, 2 candidatos, no sé cuál será la idea en el fondo. Percibir el doble aguinaldo, inclusive debes recordar, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía controlada la economía, se tenía un buen crecimiento en temas económicos, se sobrepasaba el 5% de crecimiento económico, y por lo tanto se tenía esa posibilidad, ¿no? Y eso ha hecho porque se ha reducido, ¿no?, los salarios, los que ganaban mucho dinero, porque antes había, pues, hermana Paula, había una diferencia abismal. O sea, un parlamentario, el presidente, antes de que pueda asumir el hermano Evo Morales, el presidente ganaba 80 salarios mínimos, ¿no? Ese era el parámetro, 80 salarios mínimos. Eso ganaba el presidente. En este momento, ¿cuánto tendría que ganar el presidente si aplicaríamos ese mismo sistema, ¿no?, ese mismo modelo económico? En este momento tenemos alrededor de 2.000 y tantos es nuestro salario mínimo, ¿no? De los 2.000, digamos redondeando a 2.000, si fuera 80 salarios mínimos, tendría que estar ganando el presidente como 160.000 bolivianos. Y un parlamentario, ¿no?, en ese entonces ganaba 50 salarios mínimos. Y 50 salarios mínimos en este momento
redondeando a los 2.000 bolivianos como salario mínimo, imagínense, vendría a ser como 100.000 bolivianos. O sea, eso tendría que ganar los parlamentarios. O sea, ese era el parámetro de los salarios que en ese entonces tenía. Se tenía salarios para gente que realmente es de primera y se tenía salarios miserables para gente que es de tercera, de cuarta, no sé de qué categoría, pero así funcionaba en nuestro país. Entonces, eso es donde se ha ido nivelando, se ha bajado de aquí arriba, se ha reducido, no puede haber, inclusive casi a la mitad se ha reducido, y lo que ha sido el salario mínimo se ha elevado. No se ha podido nivelar, eso es un poco complicado, pero esta brecha de diferencia se ha reducido bastante, ¿no? Entonces, por eso es que ahí se ha generado ya este tema de la economía para hacer que exista mayor circulante en la población, ¿no? Por eso es que en ese entonces, fines de año, hermana Paula, pues uno iba a comprar juguetes, compraba, o sea, de todo, ¿no? Porque fin de año es generalmente ya de comercio, entonces no tenía mayor problema. Había inclusive el tema de estos viajes internos, a ver cómo lo llamamos. La gente se moviliza al interior sin mayores problemas, ¿no? El turismo interno se ha tenido pues bastante, ¿no? Por eso es que se ha generado la economía de nuestro país. Pero en estos años, especialmente este último año, tenemos que decir con mucha preocupación, tenemos problemas económicos, ¿no? Por eso usted dice, hermana Paola, de que ha habido más vendedores que compradores. Y si consultamos a la población, a esa caserita que siempre está acostumbrado a vender todos los fines de año o todos los días, inclusive ellos nos van a decir, un taxista, un peluquero, un carnicero nos va a decir cómo está el tema de la venta, cómo está el movimiento económico en nuestro país. Entonces, se tiene estos problemas. Y a esto se adiciona, hermana Paola, estos préstamos o los créditos internacionales. Antes, máximo se llegaba a 1 millón o a 1.000 millones, ¿no?, de préstamo anual. Y luego ahora hemos llegado a sobrepasar hasta los 2.000 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, estamos endeudándonos mucho más y mucho más. Y eso es nuestra mayor preocupación. Por eso es que ya se ha indicado de que no podemos seguir endeudando a nuestro país. Si hay que reducir algunos gastos, pues hay que hacerlo, porque no podemos continuar con lo mismo. Eso es importante, hermana Paula. Pero ahora, diputado, estas deudas, ¿desde cuándo vienen? Porque no ha iniciado el 2019, 2021, ya venían desde antes. Las deudas siempre, o sea, los créditos siempre venían, ¿no? Siempre venían. Esos créditos es algo que en nuestro país pasa y en todos los países, ¿no? Es como en todas las familias. En las familias, por ejemplo, nos prestamos del banco, ¿no? Entonces, si no vamos a acudir a los préstamos, pues nos quedamos relegados muchos años hasta que podamos reunir el recurso para construir una vivienda, una casa, o comprar un terreno, o en este caso comprar una movilidad. Entonces necesitamos esperar el tiempo para ahorrar. Pero sin embargo hay esta facilidad que cuando dices, ya, mejor, ¿por qué no nos prestamos $10.000 y luego vamos a ir pagando? Porque podemos pagar, tú estás trabajando, yo estoy trabajando, tenemos tanto de ingreso, entonces no tenemos mayores problemas. Entonces, en ese sentido, no teníamos mayor problema. Y por eso es que el préstamo no era mayor a $1.000 millones, sino era menor a $1.000 millones. Eso es lo que se prestaba. ¿Pero para qué se prestaba? Para obras grandes, porque son carreteras de dobles vías, carreteras asfaltadas, adoquinadas. Para eso sí o sí se necesita mayor inversión en cantidad de dinero. Eso no tenemos. Por eso es que se llegaba hasta
hasta esos montos. Pero ahora hemos casi duplicado, hasta triplicado. En este año están queriendo llegar a más de 3.000 millones de dólares de crédito internacional. Y eso está muy preocupante, y por eso es que nosotros hemos indicado de que esto no puede seguir avanzando en esa línea. Entonces lo que tenemos que hacer es en este momento reducir los gastos. Si no podemos construir obras muy grandes, entonces pues esperemos. No podemos nomás aventurarnos con estos préstamos y finalmente endeudar a nuestro país, porque al final nosotros, tal vez esta generación que somos nosotros, no vamos a pagar, porque estos créditos internacionales no son préstamos para 5 años, 10 años, sino es a partir de 20 años para adelante. Entonces imagínense cuánto de dinero en este caso vamos a pagar, y eso quién va a pagar, posiblemente nuestros hijos. Entonces eso es nuestra mayor preocupación. Si estuviéramos en la capacidad de pagar estos dineros, no tendríamos mayor problema de endeudar en nuestro país, que esos recursos sirvan para el desarrollo de nuestro país. Ahora, diputado,